Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y en esta sesión vamos a empezar con el cómo implementamos la funcionalidad del movimiento y las estadísticas, bueno, base del jugador para nuestro juego tipo Bullet Hell. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que dentro de la jerarquía de objetos tenemos nuestro objeto jugador. ¿Este qué contiene? Pues es importante que digamos que tener en cuenta que nuestro personaje, por un lado, tiene el Capsule Collider, el cual pues nos permitirá tener pues como tal las colisiones con base al entorno. Eso quiere decir que pues nuestra ciudad también tiene colisiones. Es más, si nosotros presionamos o hacemos clic con respecto pues al suelo, vemos que este tiene pues un Box Collider que define pues digamos que como tal la colisión del suelo. Continuando con el jugador, pues volvemos y vemos que tiene también un rigid body en el cual pues nos permitirá, digamos que, hacer uso de las físicas en nuestro personaje. Entonces para ello, digamos que tenemos primero una masa de 100. Esto es para evitar de que, digamos, elementos que puedan llegar a tener también físicas lo muevan con facilidad. Es importante que este haga uso de la gravedad para que caiga constantemente o digamos que para que se mantenga en el suelo. Y en este caso utilizamos los constraints para freezear la rotación y hacerla directamente desde código y no desde las fuerzas de Unity. Y también la posición en Y para que este no suba y solamente se mueva en X y en Z, permitiendo hacer este movimiento en X o en Z. Pues bien, también algo a tener en cuenta es que tenemos la detección de colisiones en continua. Esto pues con la finalidad de que al entrar en contacto con diferentes colisiones, digamos que se pueda hacer de manera más exacta y pues digamos que la colisión o la detección pues sea como más efectiva. A pesar de que consume un poco más de recursos, digamos que el dejarlo con respecto al jugador nos va a facilitar muchas cosas. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos, por ejemplo, los diferentes scripts que hemos creado. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos, por ejemplo, los diferentes scripts que hemos creado, pero por el momento nos interesa entender primero el player controller y el player stats. Ya luego, pues lo que es la instanciación, la salud y la rotación, la vamos a ver con un poco más de calma en siguientes videos, pero en este en concreto nos vamos a centrar en el movimiento y digamos que la base de ese controlador. Entonces primero vamos a entrar al script que se llama player controller. En este, ¿qué tenemos? Pues tenemos como tal una velocidad, ¿cierto? El personaje se mueve a una velocidad. También estamos definiendo por aquí la gravedad, en el cual pues por lo visto no es necesaria, pero pues digamos que la tenemos por aquí en caso de que estamos o que necesitemos simular físicas, que más adelante la vamos a necesitar. Tenemos una referencia al rigid body, es decir, a las físicas del personaje. Otra referencia, pero en ese caso a las estadísticas del jugador. Y lo siguiente que vamos a necesitar acá es para saber qué tipo de suelo estoy pisando. Recordemos en el primer video que tuvimos, en el video anterior, dijimos que pues el personaje va a reproducir unos sonidos u otros dependiendo del tipo de suelo en el cual pues, esté como tal caminando. Entonces tenemos el tipo de suelo de concreto, que es el que tenemos como por defecto, y el de tierra, que es cuando está en el entorno de el parque. De hecho, si nosotros nos vamos aquí y nos vamos a un objeto que se llama park, nos encontraremos primero los diferentes árboles. Aquí tenemos como tal todos los árboles que están en el parque, pero también es importante un objeto que se llama Dirt Area Detection, en el cual pues tiene como tal un script que me indica si pues es un área que contiene tierra o no. Entonces, por ejemplo, este Dirt Area Detection, miren que tiene una colisión, el cual pues, conlleva todo el parque o digamos que engloba todo el parque. Y este script pues simplemente es eso. Lo que hace es que tiene un booleano, me indique si está en tierra o no. Cuando entra el contacto el personaje con este entorno, con ese trigger, entonces lo que digo es que ya estoy en un área de tierra.
y cuando sale de esa área, pues simplemente dice, no, ya no es tierra, sino concreto. En el caso de que ustedes tengan más áreas, aparte de la tierra, pues tendrían que hacer unas modificaciones aquí. Seguramente lo vamos a hacer más adelante, pero de momento estamos trabajando con estas dos, tierra y concreto. Pues bien, teniendo ya también el área de detección pues entendida, continuemos con nuestro personaje. Entonces bien, pues esto simplemente lo que hace es que me permite etiquetar entre estos dos tipos de suelo. Pues bien, pues ya aquí lo único que hacemos es definir qué tipo de suelo tiene, ponemos por defecto el de concreto y en el método awake, que es el primero que se ejecuta cuando entramos en contacto, o bueno, cuando iniciamos como tal la ejecución del juego, obtenemos la referencia de las físicas del jugador y de las estadísticas del jugador. En este caso, pues simplemente utilizando el método getComponent para poder que busque dentro de los componentes mismos del jugador, pues que aquí encontrará fácilmente el rigid body y aquí encontrará fácilmente el player stats. Pues bien, ya teniendo como tal esas referencias, lo único que hacemos es que dentro del método update, el cual pues nos permitirá ejecutar esto de manera constante fotograma por fotograma, vamos a definir el movimiento del personaje. Miren que solamente el movimiento es esto, lo cual pues lo hace bastante sencillo. Y pues lo que tenemos aquí es que estamos haciendo uso de los inputs de Unity. Recordemos que estos inputs, get axis row, horizontal y vertical, no es simplemente por ponerlos, sino que estos vienen directamente desde las configuraciones del proyecto. Entonces si nos vamos a Project Settings, así mismo como lo hicimos acá, Edit, Project Settings, y vamos a la parte de Input Manager, aquí encontraremos una opción llamada Axis. Y aquí pues encontraremos el horizontal y el vertical, el cual pues corresponde a las letras en el horizontal A y D, o en el caso de que pues estemos jugando con las teclas del teclado, pues tenemos la izquierda y la derecha, las flechas. Lo mismo para el vertical, pues, en este caso sería S para atrás, W para el frente o las flechas abajo y arriba. Pues bien, una vez tenemos definidos, ya sabemos hacia dónde vamos a ir con respecto a qué tecla estamos presionando. En este caso horizontal, -1 para la izquierda, 0 cuando estoy quieto y no estoy presionando ninguna, o 1 hacia la derecha, lo mismo para vertical, pero en este caso el vertical ya no va a ser el eje Y, porque si nosotros nos paramos en el jugador, vamos al inspector, por ejemplo, y movemos el jugador hacia arriba, pues estamos modificando el eje Y, pero este no es el tipo de movimiento que nosotros queremos. Nosotros habíamos definido que queremos el movimiento en horizontal y en vertical, que sería en realidad el eje Z, vean cómo se mueve. Entonces, por eso es que definimos que el vertical sea el movimiento en Z. Ahora bien, definimos una dirección donde decimos que en X sería el horizontal, en Y pues es un valor de 0 porque no quiero que se mueva hacia arriba y hacia abajo, y en Z sería el vertical. Y pues finalmente utilizamos la velocidad que nos ofrece las físicas de Unity con el Rigid Body y decimos que es esa dirección, en este caso normalizada. Esta normalización nos permitirá, digamos que tener una mayor facilidad a la hora de tener como control de con qué fuerza movemos un objeto. Entonces es bueno que siempre las direcciones las normalicemos y luego la multipliquemos por pues, su factor de velocidad. En este caso, miren que no estoy utilizando el speed de aquí. De hecho, no estamos utilizándolo acá. ¿Por qué? Porque estamos utilizando uno nuevo que creamos dentro del script player stats. Por eso es que lo mencionaba. ¿Por qué no utilizar este si ya lo tenemos aquí en el mismo script? Pues bien, esto es por temas de facilidad. ¿En qué sentido? En que si más adelante queremos precisamente implementar el sistema de que cada minuto aparezca pues nuestra diferente estadística que a seleccionar para mejorar, no tengo que directamente acceder a el controlador del jugador. Podría perfectamente esto dejarlo quieto y solamente estar modificando los valores dentro del player stats. Entonces pues no tengo que estar modificando valores dentro del controlador, sino pues dentro de algo externo donde digamos que todas las funcionalidades que hemos creado, ya sea la vida, ya sea el movimiento, ya sea, no sé, la rotación,
ya sea la creación de las balas, etcétera, etcétera, dependerán de ese player stats. Y no tengo que modificar uno por uno, sino solamente esa que centraliza, digamos, que toda la información. Entonces, bien, pues miremos que el player stats realmente es bastante sencillo. Son las estadísticas del jugador, que también lo tiene como componente. Pues tenemos los tres, en este caso las tres estadísticas base que tenemos: el daño, la velocidad de movimiento y la velocidad de ataque. Esos son como los valores base con los cuales inicia el jugador. Creo, digamos que tres métodos, en este caso, pues para obtener el daño, la velocidad de movimiento y la velocidad de ataque, y también modificarlas desde otros scripts. Entonces esto es lo que nos permite precisamente tener como esa facilidad de modificación desde fuera, desde otros códigos. Y por otro lado tenemos el método awake, en el cual pues digamos que lo que hacemos es crear un singleton. ¿Qué es un singleton? Pues se le llama a un patrón de diseño, es decir, una, entre comillas, buena práctica, para, digamos, que tener la facilidad de que desde otro script externo, aunque no tenga la referencia directa al player stats, pueda acceder a su instancia y a su vez a todos los valores que aquí tenemos. De hecho, incluso desde el jugador, el player controller, podríamos, en lugar de utilizar esta referencia del player stats, hacer esto que tenemos aquí: player stats.instance.moveSpeed, y sería exactamente lo mismo. Vamos a dejarlo como lo teníamos antes. Y ahora lo siguiente que hacemos es una validación de la dirección a la cual me estoy moviendo, para saber pues efectivamente si me estoy moviendo o no, y con ello detectamos en qué terreno, en qué tipo de piso me estoy moviendo. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy diciendo si la dirección .magnitud, la magnitud pues nos servirá precisamente como una medición de velocidad que no necesariamente sea un vector 3, así como lo hacemos acá, sino pues digamos que un valor flotante, más fácil de entender. Así como nosotros entendemos, por ejemplo, cuando vamos en moto o en carro, digamos que cuando vamos a tantos kilómetros por hora, pues sería algo así. También pues estamos validando si existe algo que nos represente el audio. Esto luego lo vamos a ver, no tenemos que preocuparnos tanto. Y pues dependiendo del tipo de piso, reproducimos un sonido u otro. Esto pues no nos vamos a centrar tanto en esto, luego vamos a ver específicamente el tema del audio, pero es bueno que lo tengan presente, pues de que de esta manera es que nosotros verificamos qué tipo de suelo es, y así ustedes pueden darle un sonido diferente, o por ejemplo pueden crear efectos de partículas diferentes para reproducirlos en uno u en otro. Y listo, pues esto es sencillo. Eso sería todo con respecto al controlador del jugador. Tenemos una base sólida y esta es la que precisamente nos permite, digamos, que tener como tal el funcionamiento del player. Inicialmente los valores que tenemos en el inspector es el de velocidad en 6, el gravity en menos 9.8. Esto de igual manera no influye tanto, porque vean que dentro del mismo script no lo estamos utilizando, sino más bien los de las estadísticas, del script de estadísticas. Y en este caso, pues por defecto tengo el tipo de suelo concreto, porque vean que pues, precisamente nuestro personaje inicia en concreto. Y para el player stats tenemos los valores de daño de 10, de velocidad de movimiento en 18 y la velocidad de ataque en 1. Entonces ya con eso tendríamos una base para nuestro controlador. Ahora si nosotros ejecutamos y seleccionamos pues cualquiera de las armas, vean que pues el personaje se mueve en estas direcciones. Cuando presiono la D hacia la derecha, no presiono la S hacia abajo, no presiono la A hacia la izquierda y la W hacia el frente. Listo, excelente. Pues con esto ya tenemos nuestro movimiento del personaje. Con eso entendemos cómo mover entonces un personaje. Recuerden que todo esto que estamos haciendo y todo esto que les estaba mostrando está dentro del repositorio, que puedan encontrar dentro de la descripción del video. Entonces pueden ir, pueden clonarlo, pueden bajarlo e incluso pueden utilizarlo ya sea de forma educativa o de forma comercial. Listo, sin nada más que decir, nos vemos en próximos videos.